Sheinbaum pide votar todo parejo en las próximas elecciones. Xóchitl Gálvez se mete a la tierra de López Obrador en busca de votos de los desencantados. José Manuel Urquijo y Miguel Álvarez analizan los 6 días que van de las campañas. Buenas noches, México. Comenzamos. Miércoles 6 de marzo del 2024, sexto día de campañas en México. ¿Cómo las ha visto? ¿Cómo ve las campañas? Ya tenemos a los 3 candidatos, tenemos a 2 mujeres, las que tienen más posibilidades, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y un tercer candidato que, pues bueno, muchos dejan fuera del análisis porque, pues francamente, no tiene muchas posibilidades que digamos, pero están los 3 echados a andar, echados para adelante en diferentes territorios. Hoy Claudia Sheinbaum estuvo en San Luis Potosí pidiendo voto parejo. Vamos a escuchar. ¿De qué se trata? Va a venir la boleta electoral. Ya hay que votar todo parejo, por el que uno elija. Si es Morena, los 5 votos por Morena. Si es el Verde, los 5 votos por el Verde. Si es el PT, los 5 votos por el PT. Todo es parte de la coalición. Sigamos haciendo historia. Porque este año no solamente queremos ganar la presidencia de la República, queremos ganar las senadurías de la República aquí en San Luis Potosí. Miren, aquí en San Luis nos vamos a llevar 3 senadores, los diputados federales, los diputados locales y las presidencias municipales. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo le llamamos a eso? Votar todo parejo. ¿Cómo se llama eso? Plan C, exactamente. Vamos por el plan C para continuar y avanzar con la 4ª transformación de la vida pública de México. Xóchitl Gálvez se fue a meter a Villahermosa, Tabasco, la tierra de López Obrador, hoy mismo, y esto fue lo que dijo. Yo les pregunto, ¿están listos para la lucha más importante de sus vidas? ¿Están listos para rescatar a México de esta inseguridad que vive? Si ustedes están listos, yo estoy lista. Lo vamos a hacer juntos. Este 2 de junio hay 2 caminos. Ya lo dijo la candidata de Morena, que siga la corrupción. ¿Ustedes quieren que siga la corrupción? ¿Ustedes quieren que los hijos del presidente se sigan haciendo millonarios con los contratos de la refinería de Dos Bocas y con los contratos del Tren Maya? Pues nos dijeron que primero los pobres, pero mangos, fueron primero los López. Miren, por un lado quieren que siga la corrupción, nosotros queremos construir un México sin miedo. Nosotros queremos que las mujeres dejen de tener miedo de salir a la calle, que las mujeres y los hombres dejen de tener miedo al subirse a un transporte público por temor a que los asalten. Nosotros queremos que las mamás dejen de tener miedo cuando sus hijas se van a la escuela con temor que no regresen. Mañana Xóchitl va a estar en Iztapalapa, otra tierra morenista, obradorista. Está yendo por el voto de los desencantados con López Obrador y se está metiendo a los territorios que probablemente, a pesar del desencanto, gane Morena. Pero bueno, es la estrategia de Xóchitl Gálvez. Vamos al análisis de las campañas que llevan 6 días en México
Están con nosotros y les agradezco José Manuel Urquijo, consultor y fundador de la agencia Sentido Común Latinoamérica, y Miguel Álvarez, representante del CEN del PRI de Radio y Televisión. ¿Cómo están, Miguel, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Encantado de compartir contigo, con Miguel y con todo el auditorio. Bueno, pues empecemos con este análisis que les agradezco, hagamos juntos, porque seguramente vamos a decir muchas cosas interesantes, vamos a escuchar de ustedes muchas cosas interesantes, uno en un partido político, de lleno en la campaña, otro como observador de lo que está pasando en México. Te pregunto primero a ti, José Manuel, nos dijo la candidata presidencial en su arranque, Claudia Sheinbaum, que solo hay dos caminos, que siga la corrupción, bueno, perdón, que siga la transformación o que regrese el pasado. ¿Cómo ves esta definición de Claudia Sheinbaum? Bueno, un lapsus que creo que le puede pasar a cualquiera. Es un error garrafal para iniciar la campaña. Yo creo que las campañas, y no es que lo crea, más bien así normalmente sucede, ¿no? Las campañas se ganan con base en quién comete la menor cantidad de errores y cómo los aprovechan los adversarios. Entonces, en el caso de Claudia, pues arrancó con el pie izquierdo un poco con el caso de esta frase equivocada que dio. Dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. La compuso luego, pero bueno, pues evidentemente sirvió para que la oposición se agarrara de ahí y evidentemente pues lo explotara como un error que más allá de ser un lapsus, pues fue supuestamente, o es como lo dice la oposición, lo que verdaderamente piensa. Ahora, no fue el único error que tuvo, o el único error, al menos en términos de percepción, que tuvo durante su arranque de campaña. Hay que recordar también ese forcejeo, esa, digamos, momento incómodo, para no etiquetarlo de una manera incorrecta, que tuvo con la candidata a la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno, con Clara Brugada, donde, bueno, pues también pareciera que no hay, digamos, una admiración o un respeto mutuo, como que no se llevaran bien. Y esto cobra fuerza, hay que decirlo también, producto de las internas que tuvo Morena. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se decía que el candidato de Claudia era Omar García Harfuch y que al final terminó imponiéndose a la candidata Clara Brugada, pero bueno, es parte, digamos, de los jaloneos que existen y es parte también de la narrativa que se ha venido construyendo a lo largo desde que terminaron las campañas o las pre-campañas internas de los partidos y que hoy viene y agarra más fuerza en este arranque de campaña que es simbólico, donde, bueno, pues ya vimos o pareciera, entre comillas, que es una realidad esa ruptura que hay entre las dos candidatas. Gracias, José Manuel. Miguel, yo te tengo que reclamar algo. Bueno, si quieres comentar algo del error de Sheinbaum, adelante, pero yo te tengo que reclamar algo. O sea, los priistas, los panistas, los perredistas se burlaron, hasta, criticaron hasta más no poder el tema de la megafarmacia o la farmaciota. Y la primera propuesta que hace Xóchitl Gálvez es una megacárcel. ¿Por qué? Vale, mira, me voy a ir por partes. Retomando un poquito lo que decía aquí nuestro querido amigo José Manuel, en efecto, lo que vimos en el arranque de Claudia Sheinbaum, me parece que es un cúmulo de errores. Lo de que siga la corrupción es uno de ellos, el que más se capitalizó mediáticamente. Pero creo que otro de ellos fue el tema del acarreo tan brutal y tan descarado. Y yo mismo me encontré mientras iba literal saliendo a comer de mi oficina con un acarreo brutal que lo grabé para hacer un chiste y subirlo a redes sociales y hasta se hizo viral. El tema del acarreo me parece que si vas a gastar tanto, al menos que lo hubiera hecho bien Claudia, y si vas a meterte en una situación donde vas a sentar a las dos candidatas, como es Clara y como es Claudia, pues que no se note, al menos en la percepción, la profunda división y el desencanto que hay entre estas dos, porque como bien mencionaban, pues a Clara se le impuso, realmente no gozaba de un buen posicionamiento, no gozaba de aceptación entre las bases de Morena en la Ciudad de México, todos querían a Harfuch, y al final le dijeron a Claudia, sabes que ella tiene la presidencia, tú no puedes tener todo. Esa fue la conclusión, no puedes tener todas las fichas tú. Y termina quedando clara en una forzada muy evidente, y eso creo que ya está notándose en un aspecto que le hace un gran boquete a Morena con el mensaje que estuvimos
a leer bien lo que pasó en el Auditorio Nacional. A ver, más de un tercio estaba vacío, le estaban haciendo vacío a Clara para ser la candidata del oficialismo, que considero yo bastante te están diciendo tus bases cuando no asisten a tus eventos, cuando no asisten a tu arranque de campaña. Ahora paso a lo que me dices. Una cosa, creo yo, es criticar la megafarmacia de López Obrador, que como todos lo vimos, un almacén del Costco tiene muchísimo más distribución, que era un vil almacén donde no había medicinas, donde no había que distribuir, donde la gente ya empezó a ir y dijeron, ¿sabes qué? No tienen nada de las medicinas que yo busco. Y una cosa muy diferente es tratar con el asunto de la inseguridad en México a través de darle tolerancia cero al combate al crimen organizado y que eso implique tener cárceles de mucho mayor control y que además formen parte de una estrategia integral que presentó la candidata por la mesa, junto a la mesa de seguridad del coordinador Rubén Moreira, que es un gran proyecto, es un proyecto, de hecho, bastante completo, aquí lo tengo conmigo, que busca atender que no vuelvan a haber 200,000 muertos en un sexenio, que no vuelva a ser que se desaparezcan más de 100,000 mujeres, niñas y adolescentes en un solo año, que no borren de un plumazo a más de 20,000 personas del padrón de desaparecidos, que no sea México el número uno en el ranking internacional de crimen, del mercado criminal, ese es el término correcto, en el mundo. Ese es un estudio que se hizo en Suiza, se hizo en Ginebra, no lo hizo la mafia del poder, el neoliberalismo, los neoporfiristas. México es el país que por comercio criminal está en mayor lugar en el ranking. Entonces, nada tiene que ver la megafarmacia con una megacárcel y una estrategia completa e integral para deshacerse de un problema que está lacerando terriblemente a los mexicanos, que es la seguridad. Morena puede discutir y alegar de muchos temas y querer alegar que si subió el salario mínimo, aunque nosotros todos sabemos que aún así rinde para menos, que si estuvo apoyando más a las pensiones y los programas sociales, que al final se las aprobamos todos, PAN, PRI, PRD, MC, Morena, todos aprobaron los programas sociales en la Constitución. Pero en tema de seguridad, no hay forma que Morena se defienda. Y no hay forma que meta las manos para decir que lo está haciendo bien, porque las cifras son escalofriantes. Porque la cantidad de violencia que impera en el país y la injerencia del narcotráfico en las elecciones, que ya van casi una veintena de candidatos que los bajan a la mala, incluso asesinados, pues perdón, pero hablar de una megacárcel a mí me parece una excelente idea porque lo amerita lo que enfrenta el país en tema de seguridad. Ok, gracias, Miguel. José Manuel, justo te iba a preguntar de esto. Las ofertas en los eslóganes que usan las candidatas, por un lado, un México sin miedo y por el otro lado, honestidad, resultados y amor al pueblo. ¿Qué te parecen estas ofertas así definidas, José Manuel? Bueno, yo creo que obedecen mucho, o lo vería en dos vías. Primero, en cada una de las candidatas y el proyecto que representan, y segundo, en el contexto del país. En el caso, por ejemplo, de Claudia, es evidente que su eslogan o el proyecto, digamos que el eslogan engloba de alguna manera la propuesta de campaña, ¿no? Y es muy fácil porque al final lo que está haciendo Claudia es básicamente retomar todos esos conceptos que ya están llenos de contenido o de significado ante la opinión pública y simplemente los está colocando dentro de su discurso, dentro de su eje rector de campaña. Ella habla de honestidad, resultados y amor al pueblo. Honestidad porque, bueno, ellos ya pareciera que se robaron, digamos, el concepto o el valor de la honestidad como si fueran los únicos que pueden ser honestos. Segundo, resultados porque Claudia presume lo que hizo en la Ciudad de México, que si bien es cierto puede ser cuestionable, pues sí hay resultados, sobre todo en materia de seguridad. Y tercero, el amor al pueblo, pues simple y sencillamente porque el presidente López Obrador ha utilizado y ha acuñado esa frase de esa manera o de cualquier otro tipo de fraseo. Y segundo lugar, porque en el caso de Claudia es mucho más emocional que racional la comunicación y el proyecto que trae Claudia, ¿no? En el caso de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, creo que obedece un México sin miedo,
pues evidentemente al contexto del país que tenemos, donde el principal problema que hoy tienen los mexicanos, pues es justamente la inseguridad. No hay una sola encuesta pública o privada que tenga otro como el principal problema que perciben los mexicanos. Hay miedo de salir a las calles, es cierto, por la violencia que existe, no solo política, sino la violencia del fuero común y bueno, lo que estamos ya acostumbrados a escuchar en las noticias que tiene que ver con el crimen organizado o la delincuencia organizada. Entonces, el eslogan de Xóchitl Gálvez, desde mi punto de vista, obedece justamente a ese contexto emocional también que existe en el país y está tratando de resignificarlo. Ella habla un México sin miedo, pero no solo sin miedo a salir a la calle, sin miedo también a emprender, un México sin miedo, lo mencionan de esa manera, sin miedo a tener un trabajo, sin miedo a que no tengas medicamentos o una cama en un hospital, etcétera, ¿no? Está agarrando, y me parece que fue un giro de timón bastante interesante en el caso de Xóchitl, las dolencias de los mexicanos, las heridas más profundas y sobre todo las deudas que deja este gobierno hacia los mexicanos, hablando de salud, cuando hemos visto el desastre que ha sido pues este gobierno en materia de salud. Primero propusieron el INSABI fue un fracaso, ellos mismos lo eliminaron y bueno, pues ahora están creando el IMSS Bienestar. Se habla de que subió el salario mínimo, se habla de que se redujo la pobreza y la desigualdad, pero al mismo tiempo también aumentó la gente sin acceso a la salud. Entonces, este sin miedo obedece justamente a ese temor que tienen los mexicanos de caer en una situación de desgracia y bueno, pues ese miedo que lo que quiere hacer Xóchitl es resignificarlo y pues también, digamos, de alguna manera, pues hablarle a esos públicos, ¿no? A esos electores que hoy tienen miedo de muchísimas cosas, ¿no? Si le va a alcanzar o no, con eso nada más, me parece que todavía está por definirse, me parece que es una buena apuesta, sin embargo, pues también hay que recordar, el presidente, independientemente de la situación de violencia o de salud en el país, tiene una aprobación alrededor del 60%, en el que, bueno, pues no necesariamente todos los problemas que existen se le endosan directo o lo castigan directamente al presidente. Tan es así que hoy prácticamente también todas las encuestas pues le dan una ventaja superior al 50% a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl, que llega al 30 y pico por ciento. Hablemos justo de a quién le están hablando las candidatas. En este caso, bueno, gracias, José Manuel. Miguel, hoy Xóchitl estuvo o está en Villahermosa, Tabasco, un estado obradorista totalmente que seguramente va a votar tanto por el candidato a gobernador de Morena como por la candidata Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ahí está Xóchitl, va a Tabasco. Mañana va a estar en Iztapalapa, una alcaldía morenista desde hace muchísimos años, bueno, antes era perredista. ¿Por qué Xóchitl está así, yendo a estos lugares donde va a votar gente, donde la gente seguramente no va a votar por ella? ¿Esa es su estrategia, convencer a los que probablemente no van a votar por ella? Amigo, yo creo que la estrategia es muy sencilla y es que ni siquiera es una estrategia que yo la vea con un pensamiento macabro más allá. No, es muy sencillo. Los estados más decepcionados con la administración del presidente López Obrador son los estados obradoristas, porque en el momento que han sido estados que se han dedicado por completo a servirle al presidente desde sus gobiernos, desde sus bases, desde sus militantes, pero son los más abandonados. Eso te habla mucho de gente que está desencantada con el gobierno federal. Mencionas el caso de Tabasco. Ejemplos tenemos muy precisos. Antes de irse de secretario de Gobernación Adán Augusto, tú recordarás que decidieron abrir la presa en Tabasco, dejar que se inundara Tabasco, afectar terriblemente a la población que le había dado el voto a Morena. Hubo muertos ahí por los que a Adán Augusto ya no le tocó responder, ¿verdad? En segundo lugar, la última crisis de inseguridad que hemos visto en Villahermosa, Tabasco, fue brutal. Y que el gobernador no saliera a decir ninguna declaración a favor de cuidar a la ciudadanía, eso te habla de que están literalmente pateando a la gente que los apoyó. Claro que hay un descontento ahí. A mí no me sorprende nada que la candidata Xochitl esté yendo a esos lugares donde les puede decir a las personas, te vieron la cara, te engañaron, pero nosotros te vamos a ayudar. A mí no me sorprende nada que en un lugar como Tabasco, que es tan obradorista,
pero donde han dejado que maten a tanta gente, digan, no, eso fue un conflicto entre pandillas, cuando en los videos se escucha como dicen, es que esto es un problema del narcotráfico y nos están extorsionando y nos cobran derecho de piso y no nos dejan vivir en paz, pues claro que le vas a hablar a esa gente, porque lo que le tienes que decir a esa gente es, te mintió, el obradorismo te engañó, le diste, no este sexenio, le diste una vida sirviendo el obradorismo y te dejó abandonado. ¿De qué le sirvió a López Obrador haber sido luz de la calle y candil de su casa? Perdón, y oscuridad de su casa, perdón. ¿De qué le sirve? O sea, ¿de qué le sirve a López Obrador andar diciendo que él es el gran presidente, el más juarista, el más defensor de los derechos humanos, cuando precisamente en Tabasco se te hizo más fácil indicar que abrieron una presa y se muriera que se tuviera que morir, y se te hace más fácil decir, no, esos son pleitos cualquiera, cuando están haciendo unos retenes y unas matanzas terribles a la población? En ese sentido, yo entiendo, o así leo, así percibo los esfuerzos de Xochitl de ir a esos lugares. Y por otro lado, algo muy importante que mencionaba hace un momento nuestro amigo José Manuel, es que en efecto, en la campaña de Xochitl se está tocando las fibras más profundas y los nervios más sensibles de lo que la gente está enfrentando el día a día. Tengo aquí unas cifras muy interesantes de lo que mencionaba en mi anterior participación de que México es el mayor mercado criminal del mundo. Imaginemos que estamos, no imaginemos, literal, estamos encima de Birmania, de Irán y de Nigeria. Ellos son a los competidores que tienen mejor estándar de seguridad ante los mercados criminales que nosotros. Trata de personas, México en una escala del 1 al 10, estamos en 8 puntos. En tráfico de personas, es decir, el tema no trata como tal, sino el llevarlos principalmente de Centro y Sudamérica hacia los Estados Unidos, 9 de 10 puntos. Extorsión y cobros ilegales de protección, el llamado derecho de piso, 9 puntos. Tráfico de armas, 8.5. Comercio de productos falsificados, 8.5. Y así también tenemos en 9 la producción y venta de drogas químicas, el fentanilo principalmente. Todas estas cosas son problemas que vive el mexicano día a día. El cobro del derecho de piso es algo que el 90% de los comerciantes de este país enfrentan. En el caso de la trata de personas, el secuestro en el país se detonó terriblemente. ¿Y cuál es el tema? Que la mayoría de esas personas se van desafortunadamente o a una fosa común o a la trata. Los desaparecidos, los mencionaba hace un momento. Tenemos una situación donde todos los que salen de las fosas comunes, todas las personas que sacan una fosa común, no las están metiendo en el padrón de las personas, de los homicidios, de las personas asesinadas. Las están poniendo en una categoría aparte. Entonces, 200,000 muertos en este sexenio, de hecho, van a ser muchísimo más cuando esas cifras oficiales se junten. Cuando llegue Xochitl y diga, a ver, ¿dónde está toda esta regadera, esta porquería que hicieron en Morena? Y lo tenemos que poner en una cajita y decir, espérate, llegamos casi al millón si también contamos la negligencia de los muertos durante la pandemia, pero por eso, por negligencia, por un gobierno que no supo responder a la pandemia. Gracias, Miguel. Cerremos ya esta mesa, José Manuel. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está? En 2018 fue la elección, si no me equivoco, de la esperanza en un cambio verdadero. Así se nos vendió. Hoy por hoy, los reporteros solemos ir a los mítines y olemos cosas a veces, olemos miedo, olemos esperanza. Perdón que lo ponga en estos términos, pero ahorita voy a un meeting y yo no encuentro, al menos en el caso, no he ido todavía a un meeting de Xóchitl Gálvez, pero al menos en el caso de Claudia Sheinbaum, yo no huelo la esperanza que había en el 2018. ¿Se perdió ya eso? ¿Qué representa Claudia Sheinbaum si no es esperanza? Bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? Claudia Sheinbaum representa la continuidad, representa que las cosas que ha hecho el presidente López Obrador se mantengan, representa, digamos, yo veo pocos cambios reales en términos de la propuesta de Claudia Sheinbaum. De hecho, en los compromisos que hizo en el Zócalo,
pues muchos o ya se están ejecutando o son parte de las propuestas de las 20 grandes reformas del presidente López Obrador, o simplemente son cosas que ya se hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que también el concepto como tal de esperanza, Xóchitl Gálvez también de manera muy hábil en la precampaña, ella dijo que la esperanza cambiaba de manos. Ella dijo que la esperanza ya no la tenían ellos. Y es cierto, ahorita hay que decir, a lo mejor la esperanza no necesariamente es el concepto que va a movilizar a la gente, ¿no? Yo creo que no necesariamente va a ser esa emoción la que movilice a la gente. Puede ser a lo mejor el miedo como la emoción principal que pueda movilizar, o bien podría ser un hartazgo si es que lo hubiera, pero pues si nos vamos también a las estadísticas de la popularidad del presidente y la aceptación que tiene, pues tampoco es que haya mucho, digamos, oportunidad de crecimiento. Ahora, yo creo que hay esperanza donde también en los decepcionados de López Obrador. Estaba leyendo un análisis de una encuesta de Altica, donde se dice que 4 de cada 10 personas que votaron en el 2018 por López Obrador están decepcionadas. Entonces, me parece que Xóchitl también, de alguna manera, y lo decía Miguel en la primera intervención o en la segunda, pues está buscando pues ir por esos decepcionados, ¿no? Y darles esperanza a esos decepcionados o desencantados del obradorismo. La esperanza me parece que no va a ser la emoción principal que movilice al electorado en esta campaña. Creo yo que va a haber otro tipo de emociones como las que ya mencionaba, pero bueno, en el caso particular de la esperanza, no me parece que va a ser un factor fundamental, pues, o digamos, determinante. Gracias, José Manuel. Miguel, te pregunto, me comentaba un especialista que si no hay en estos momentos un hartazgo generalizado contra Morena, que yo te compro el lado de que si hay muchos desencantados, sí, incluso yo mismo soy un desencantado, yo voté por López Obrador en 2018 y conozco mucha gente así, pero no es una generalidad, o al menos no lo vemos en las encuestas de aprobación del presidente. Tiene una aprobación entre 55 y 60%. Entonces, este especialista, Fernando Dvorak, me decía que si no hay un hartazgo generalizado en estos momentos contra Morena y tampoco hay un liderazgo alternativo que conquiste a la ciudadanía, como fue en su momento Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, si no hay ninguna de estas dos cosas, lo que va a ganar es el statu quo, que es que se queden las cosas como están. Entonces, le quedan a Xóchitl 80 y tantos días para convencer, pero tiene encima este pronóstico que puede ganar, que las cosas se queden como están, que gane ese voto que diga, bueno, vamos a darle otro chance a Moreno. Mira, lo primero que quisiera yo mencionar es el desencanto que existe contra Morena también impacta la marca de López Obrador. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando estamos viendo las encuestas del índice de aprobación del presidente López Obrador, tampoco es como que sea la gran aprobación, hay que aclararlo. Si yo llegaba de chiquito a mi casa y le decía, mira mamá, tengo 60% de aprobación en mi examen, pues igual me va a decir no seas bruto. Eso por un lado. Por el otro, hay muchas de esas encuestas que nosotros podemos verlas y darnos cuenta de que en realidad no están retratando la fotografía del momento correctamente. Voy a poner ejemplo de esto. Algunas de las que ponen al presidente López Obrador con 70%, 80% de aprobación, son las mismas que decían que Armando Guadiana iba ganando 2-1 a Manolo Jiménez en Coahuila. Y Manolo le ganó 3-1 a él. Son las mismas que decían que Delfina le sacaba más de 30 puntos a Alejandra del Moral. Y al final fueron solamente 8 puntos. La realidad es que en las encuestas hemos encontrado unas deficiencias terribles. Muestra de esto son los spots que denunciamos durante el pasado proceso electoral local en el Estado de México, que utilizaron Morena como parte de su propaganda, encuestas que decían que iban adelante, pero por muchísimo. Y a la hora de que denunciamos y decimos que no pueden estar usando encuestas, que no tienen una metodología real y que no pueden probar de dónde salieron esos números, pues se tienen que quitar esos spots, se tiene que sancionar y se tiene que empezar a ya regular las encuestas. El INE tiene que empezar a pedirle a estas casas encuestadoras una metodología precisa. ¿Y de dónde están sacando esas cifras? ¿Por qué? Porque lo contrario, las encuestadoras se están utilizando como un método de propaganda más. ¿A qué le apuesta Morena con las encuestas? Tanto la de aprobación del presidente como la de Claudia Sheinbaum, como la de Clara o la que tú quieras escoger. La apuesta al desencanto de la gente diciendo,
¿sabes qué? Pues ya para qué voto. Si Claudia tiene 80% de preferencia, y hay encuestas, ustedes las pueden encontrar que así la ponen, cuando realmente está a 7 puntos, que 7 puntos en una contienda que es de 2, porque Álvarez Maínez, pues, ¿Según qué encuesta, Miguel? según Massive Caller, está a solamente 7 puntos, y con un Bueno, Massive Caller indeciso. tampoco ha sido de las más atinadas en ninguno de los procesos que tú mismo mencionaste, ¿eh? De hecho, ha sido la más atinada. Ella tuvo el 8%, Massive Caller tuvo 8 puntos en esa elección de Alejandra del Moral en Estado de México con Delfina Gómez. Le pegó tal cual al resultado, igual que en Coahuila. Ha sido la más precisa de las encuestas. Y actualmente nos está arrojando 7 puntos de diferencia, con 20% todavía de indecisos. Espérame, todavía, esto no está concluido, esto no está acabado. Morena quiere dar la idea de que entonces, como pues ya va a ganar Claudia, siempre, sí o sí va a ser Claudia, según ellos en su cabecita, le quieren hacer pensar a la gente eso para que no salga a votar. Pero si la gente sale y vota, quita el oficialismo. Esto no está decidido en ningún momento. Y entonces, contestando a la pregunta de dónde está la esperanza está donde la gente quiera decir que la esperanza está y salga y vote. Pero necesitamos que haya participación ciudadana. Lo que están intentando hacer con estas encuestas, pues es reducir la participación ciudadana para que la base operativa de un partido, porque como no lo vamos a negar, los partidos políticos mueven votos en este país, si solamente es la base de Morena, que es la que más dinero tiene ahorita, pues entonces se decide la elección por eso y las cosas, como tú dices, se queden como están. Pero yo no creo que entonces el tema sea que tenga que surgir un nuevo caudillismo. Como mencionabas tú, que no hay una figura como lo fue López Obrador o como lo fue Vicente Fox en su momento. Yo siempre lo he dicho, el problema del caudillismo mexicano es que tienes el mismo resultado que en cualquier guerrilla donde tienes un caudillo haciendo las cosas, que es llegar, prenderle fuego a todo, dejar hecho trizas el país y que el movimiento desaparezca y se desvanezca tan rápido como llegó. La lógica de cualquier guerrilla. Por eso los políticos no pueden ser caudillos. Deben de ser estadistas, deben de ser personas que apelen a los resultados, al funcionamiento del Estado, al fortalecimiento de la nación en todos los sentidos y no simplemente a las emociones. Entonces creo yo que tampoco Xochitl se puede meter en este tema de ser o de darle continuidad a un populismo. Me parece que lo está manejando bien al ser más íntegra, más pensante, más analítica en sus discursos. Y retomando el tema de las propuestas, como lo mencionaba bien ahorita José Manuel, a ver, lo que está hablando Claudia básicamente es repetir el mismo discurso del presidente López Obrador que se ha venido escuchando todos los días en la mañana desde Palacio Nacional. Y peor aún, hacerlo hasta imitando o evocando su estilo, que me parece que es una falta de respeto a la propia Claudia. Deben de dejar ser ella la candidata, no querer hacer tantas alusiones al presidente de la República. Y al final del día, huye de los temas importantes, huye del tema de seguridad, huye del tema de salud, huye del tema de la crisis económica que venía grave desde antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que el poder al final, a Morena, obviamente el poder desgasta con todos, pero el no poder, que es Morena, el no poder gobernar, aunque tengas el gobierno, desgasta más, porque terminas decepcionando a todo el mundo. Y el gran problema que tuvo el presidente López Obrador es que llegó con grandísimas expectativas. Y estamos acabando el sexenio y no se cumplió una sola de ellas. Ese es el problema de venderte como lo máximo, de decir que vas a ser el Salvador, el Mesías tropical de este país, y al final resultar siendo pues peor que todos los anteriores. Bueno, pues nos vamos 30 segundos, un minuto máximo de conclusiones. José Manuel, ¿con qué te vas? Bueno, rápidamente, el reto de Xóchitl Gálvez es justamente generar esperanza. Ese es el gran reto de Xóchitl Gálvez, generar esperanza en esos 4 de cada 10 desencantados de López Obrador, es generar esperanza en esas personas que hoy no ven una posibilidad de tener acceso a la salud de manera digna, en esos desencantados que existen por el tema de la seguridad, es generar esperanza en todos esos huérfanos que deja el sexenio de López Obrador. El gran reto de Claudia Sheinbaum es nadar de muertito, es equivocarse la menor cantidad de veces posibles, y el reto de Álvarez Maínez es pues lograr el 3% de votación para mantener el registro del partido y bueno, pues que el partido crezca. Me parece, dejamos por atrás a Álvarez Maínez, pero me parece que la apuesta de Movimiento Ciudadano es muy interesante en términos de ir
por un votante al que ni Xóchitl Gálvez ni Claudia Sheinbaum le están hablando, que es el votante joven, particularmente millennial y centennial. Creo que ahí hay toda una discusión, independientemente de las probabilidades que tenga Álvarez Maínez de ganar, pero me parece muy interesante lo que está haciendo en términos de buscar específicamente sus electores. Si es mayoritariamente a través del marketing, estoy totalmente de acuerdo. Creo que le falta más contenido, pero me parece interesante la apuesta de Movimiento Ciudadano. Ya no hablamos mucho de Movimiento Ciudadano, pero bueno, es que la verdad no tiene muchas posibilidades. ¿Con qué cierras, Miguel? Yo cerraría, voy a seguir un poquito la misma dinámica que nuestro compañero, porque me gustó mucho cómo lo mencionó. ¿Qué considero que es lo que tiene que fortalecer cada candidato? En el caso de Claudia Sheinbaum, me parece claro que desde ya deben empezar a marcar distancia tanto discursiva como en la apariencia exterior del presidente de la República, López Obrador. Ella tiene que empezar a dejar claro que la presidenta, si fuese el caso, que yo no creo que vaya a ser así, que la presidenta sería ella. No puede seguir jugando a la continuidad al nivel de ser el presidente López Obrador remasterizado para que siga la idea del discurso de la transformación. Claudia tiene que creérsela, que es una candidata que va por su mérito, quiero pensar yo, y por su capacidad. Por el lado de Xochitl, definitivamente coincido con José Manuel, perdón, que debe de estar apelando a ese 20% de indecisos. Ya quedó claro que Claudia está topada, que el voto duro de Morena ya llegó a lo más que da, que es ese 40% de preferencias. No se ha movido nada en el último año. Está claro ese tope y está claro que en cuestión carisma y en cuestión de desenvolvimiento, pues le pide bastante a Claudia Sheinbaum, perdón, a Xochitl Gálvez, Claudia Xochitl. Y Xochitl va para aprovechar eso durante la campaña y durante los debates, para empezar a hablarle a ese sector que ni quiera Morena, pero que está esperando a alguien que llegue y le diga algo mucho más concienzudo. En ese sentido, creo que la apuesta de Xochitl debe de ser hablarle a ese voto indeciso. Y de Álvarez Maínez no hablamos por una sencilla razón, lo único que tiene que hacer es mantenerse sobrio de aquí a la campaña, al día de la elección. No, no, Es su no. único reto. Y a mí me parece preocupante que no le haya entendido que si se quiere quitar el estigma del candidato borracho de estadio, siga subiendo fotos en el estadio. O sea, ya quiten el celular cuando va al estadio. Es el único consejo que yo les daría a los de MS. Quiten el celular cuando va al estadio. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, José Manuel, qué extraordinaria charla esta noche. Gracias a Amigo, ti, encantado como siempre y un placer compartir con Miguel. Nos un vemos. placer, amigo. Un gustazo, José Manuel, y gracias por la invitación, amigo Gustavo. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches y buena suerte. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Todavía no nos vamos. Unos minutos más. Vamos con los deportes. Diego Hernández, buenas noches. ¿Qué pasó con la selección mexicana femenil? Gus, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya ves, ya me estás cortando antes de hablar del tema interesante de la semana. Vamos a lo Temas más importantes. importante. Vamos a lo más importante. Bien dicen por ahí que los deportes, si no es por hacernos menos, es lo menos importante de lo menos importante en un país donde hay mucho que contar, ¿no? Más bien es lo más importante de lo menos importante, ¿no? O cómo es la frase. Ajá, lo más importante de lo menos importante. Exactamente. ¿Qué hay con la Exacto. selección mexicana? Pues mira, Gus, tristemente se despide la selección mexicana femenil de la Copa Oro. Todavía competirá por el tercer lugar, lo hará el fin de semana. Estará en espera de conocer a su rival, Estados Unidos o Canadá. Brasil acaba goleando a la selección mexicana femenil, pero hay que destacar algunos puntos importantes en este torneo. México le gana a Estados Unidos, que es una máxima potencia. Demuestra que su fútbol femenil va en ascenso. Hacemos ver que la Liga MX femenil tiene que voltearse a ver y tiene que seguir siendo apoyada. Vemos el caso de que muchos se quejan de que por qué ganan más los hombres que las mujeres, que por qué hay esta desigualdad salarial. Bueno, sabemos muy bien que
los patrocinadores son prácticamente los que mandan en estos rubros y son los que dicen a dónde va el dinero, ¿no? Pero hay que destacar en este tema que la selección mexicana femenil y la Liga MX femenil está creciendo demasiado. Según la Federación de Estadísticas e Historia del Fútbol Mundial, la Liga MX está en el lugar 11, el equipo que más, el equipo mexicano, mejor dicho, que mejor posicionado está es el América en el lugar 22. Entonces, es una liga que está creciendo mucho, que vienen jugadoras muy importantes a militar a México, que ellas piden jugar en la Liga MX femenil y eso es algo de suma importancia para nuestra liga y para la selección mexicana, que años luz no teníamos una selección mexicana tan competitiva, tan importante y que pueda meterse de lleno a darle batalla a selecciones de talla internacional como Estados Unidos, como Canadá, como Brasil, y eso me parece a mí que es de suma importancia. Entonces, felicidades a las chicas, llegaron lejos, llegaron bien, que hay que mejorar muchas cosas, sí hay que mejorar muchas cosas, porque no estamos ni en Juegos Olímpicos, ni estuvimos en el Mundial del año pasado en la categoría femenil, pero se ve que va un ascenso y eso es lo importante dentro de esta liga, Gus. Entonces van por el tercer lugar. Van por el tercer lugar y ya regresarán para encarar lo que le falta en la Liga MX femenil. Entonces es importante que vaya en ascenso esta categoría en el fútbol. Por otra parte, Gus, hay que hablar de los tres clásicos que hay. En 10 días tenemos tres clásicos. América y Chivas se juegan el orgullo, se juegan la Liga MX muy posiblemente y se juegan la Conca Champions. Ida y vuelta. Jardiné no pierde contra Chivas. Gago, el primer clásico dirigiendo al Guadalajara. Gago está haciendo muy buen su trabajo, pero en Chivas todavía le falta algunos acomodos. Jardine es un entrenador que está teniendo muy bien al América, que tiene sus altibajos, que bueno, ahorita se habla más de que si Henry Martín ya renovó con el América, que si Cabecita Rodríguez se queda o se va a la MLS, pero es de suma importancia tanto para América como para Chivas ganar estos clásicos, como te digo, por el orgullo y ganar estos clásicos para salvar la Conca Champions, que te da un pase al Mundial de Clubes, el nuevo Mundial de Clubes, que ahora la FIFA se vuelve loca y cambia todo a cada rato. Ahora tenemos un Mundial de Clubes de 32 equipos, como si fuera un Mundial de fútbol, un Mundial de Clubes que va a durar un mes, un Mundial de Clubes donde van a participar los mejores equipos del mundo y que entre ellos ya están Real Madrid, Chelsea, Manchester City y entre muchos otros equipos. Entonces, el América querrá llegar a este torneo, pero antes de eso tendrá que vencer a Chivas, que si bien no nos gustará escuchar ni a ti ni a mí como americanistas y a todos los que nos están viendo que las estadísticas cuando es eliminatoria directa favorecen a Chivas, en cambio cuando es en temporada regular favorecen al América. América luce como favorito para avanzar en Conca Champions y para ganar en la jornada 12 de la Liga MX. A ver cómo le va tanto a América como a Chivas, Gus. Oye, pero pásanos las fechas. Ahorita están jugando, este miércoles están jugando. Este miércoles están jugando el partido de ida en Guadalajara, en el Acro. El próximo miércoles juegan el partido de vuelta en el Estadio Azteca. Y de este sábado en 8 se juega la jornada 13 del fútbol mexicano y se disputará allá en Guadalajara en el Estadio Akron. Porque es importante también, porque ya estamos en la jornada 13, 12 ya estamos a final de la temporada y eso hace que sí vayan cerrando los puntos, se vaya viendo qué equipos se perfilan para irse de manera directa a la liguilla, cuáles se meten en repechaje y cuáles prácticamente están eliminados. Entonces, tres clásicos en 10 días que levantarán pasiones y que estaremos muy atentos también con las autoridades y con la gente que esté cuidando a la población porque son partidos de alto riesgo. Claro, Diego. ¿Y qué más hay en los deportes? Y por último, hablar un poco de la Fórmula 1 que ya arrancó. Checo Pérez quedó en segundo lugar en Abu Dhabi. Se viene a Arabia Saudita el próximo sábado, dos carreras que iniciaron en sábado, algo que no había pasado nunca en la historia. La temporada 2024 será la más larga en la historia de la Fórmula 1 con 24 carreras, pero lo que se está llevando los reflectores no es precisamente que Lewis Hamilton llegue a Ferrari, no es precisamente qué pasará con Checo Pérez, no es precisamente qué va a pasar con Carlos Sainz, sino qué es lo que está pasando dentro de Red Bull. La mejor escudería actualmente tiene muchos problemas internos. Christian Horner es acusado de mensajes inapropiados
a una trabajadora de Red Bull. Ahora resulta que la trabajadora de Red Bull estaba saliendo con el papá de Max Verstappen, el piloto número 1 de la escudería. Max Verstappen sale y defiende a su papá, pero también da un paso atrás y asegura que es muy feliz en Red Bull porque ya se decía que se iba a Mercedes a ocupar la silla de Lewis Hamilton, y Mercedes y Red Bull ya buscaba piloto en Fernando Alonso, en Carlos Sainz, y hasta Checo Pérez podría quedarse si se va Max Verstappen. Mucho se habla y mucho se dice que los Verstappen le están tendiendo la cama, como bien se dice en el argot deportivo, le están tendiendo la cama a Christian Horner, y eso es lo que pasa dentro e internamente, ¿no? La FIA ya dio su veredicto, ya dijo que Christian Horner podrá seguir al frente de Red Bull, pero los Verstappen no quieren que eso suceda. Los Verstappen aseguran que si él sigue va a ocasionar muchos problemas dentro de Red Bull, y todavía está para largo esta historia y saber si Max Verstappen se queda, se va, si Christian Horner se queda, se va, o si decide Red Bull hacer a un lado al papá de Max Verstappen y darle prioridad tanto a su piloto y a su director. Pues ya veremos qué pasa. Diego Hernández, muchísimas gracias. Gus, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuídate. Buenas noches, Diego. Y ahora sí, ya nos vamos. Gracias, lo espero la próxima semana. Buenas noches, buena suerte.